Radio Balear. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Bones tardes, tornem a estar avui a aquest final de mes en el programa del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes, en les entrevistes que fem mensualment en els fisios que venen aquí i que ens conten un poquet les seves tècniques, les seves especialitats per posar-nos en el dia tant físicament com les dolències. Avui tenim a nosaltres en Paul Gerring. Buenas tardes, Paul. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos veíamos tú y yo. Mucho tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, Paul, hay que decirlo todo, es uno de los fisios expertos en náutica. Yo cuando la vez hablé con él me dice, yo me dedico a la náutica. A ver, explícame esto. Y claro, la verdad es que luego me lo explicó y dije, ahora entiendo. Bueno, Paul, a ver, tú que estás con el deporte náutico, con el paddle surf, con vela y con todo esto, ¿qué lesiones hay en las velas? ¿Qué hace un fisio en uno que va con una regata? Bueno, hay varias, hay lesiones de todo tipo, ¿no? Y obviamente depende siempre de la modalidad deportiva, pero sobre todo si estamos hablando más de lesiones de vela, suelen ser traumas, más por accidentes que han podido pasar en el barco, algún golpe que arrastran, pero lo que hay sobre todo son sobrecargas tanto en la parte lumbar de las personas que suelen hacer banda o más a nivel cervical, de estar mirando arriba a ver cómo están las velas, a ver si están bien hinchadas, bien infladas y si el barco está yendo en buena dirección. Entonces, eso más a nivel de la vela. Lo que sí que hay más en tema del surf o del paddle surf, pueden ser más lesiones de hombro, más cuando hay algún desgarro a nivel de la musculatura por un exceso de la fuerza que haces al remar. Bien, nosotros, por ejemplo, con el tema de las regatas, las velas Mallorca siempre ha sido un number one, el tema de hacer regatas, los barcos, hemos tenido la Copa de Rey, tenemos regatas K2, pero incluso de pequeños tenemos los Optimis, que muchos mallorquines hemos pasado por esa parte del Optimis. Pero es verdad que ahora ya te vas al mar y gente haciendo esto del paddle, la gente con la palita, con el paddle surf, dice, bueno, ya no solo es vela, ya hay mucho más, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando antes de tomar, por ejemplo, en el paddle surf? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué hay que hacer antes de subirse a una tabla de estas? Primeramente, tener equilibrio. Totalmente, ¿no? Trabajar toda la parte de la propiocepción, ¿no? Como se dice a nivel técnico. No, pero antes de subirse a lo que es, sobre todo en el tema del paddle surf, es la parte técnica. Tener una buena técnica influye mucho luego en la prevención de lesiones, ¿no? El hacer buenas palancas cuando coges la pala, el tener un buen equilibrio, estar bien situado encima de la tabla, y a partir de ahí ya la reducción de lesiones es mucho mayor, ¿no? Una vez que ya trabajamos con una buena técnica, una buena remada, una buena posición corporal en la tabla, lo que suele pasar en gente principiante es que se inclinan muy adelante, saca el centro de gravedad de lo que es la tabla, ¿no? la zona media, y hay más riesgo de caída. Si hay más riesgo de caída, mayor riesgo de lesión también, ¿no? Que en verano es agradable porque te caes al agua, ¿no? Pero cuando lo haces en invierno sí que refresca y dices, bueno, intentas no caerte para evitar mojarte, ¿no? O sea, que no por llevar una estufa encima de la tabla. No, ese invento de momento no ha salido, pero bueno, así llegará, así como están las cosas. Llegará porque, por ejemplo, en el pádel, cuando veo que hacen el pádel sur, veo, por ejemplo, que hacen más fuerza con un brazo que con otro. Correcto, ¿no? Eso es. Ese movimiento de la pala sobre todo debe producir peor una cosa que otra, ¿no? Totalmente, sobre todo es la parte de palanca. Al final hay un brazo que va arriba, ¿no? Y otro que va abajo, dependiendo del lado del que estemos remando, ¿no? El de arriba simplemente hace palanca y el que suele estar en la parte media de la pala es el que tracciona, ¿no? Son movimientos de tracción hacia uno mismo que normalmente las lesiones no vienen tanto en la parte de tracción, en la parte media, sino más cuando quieres lanzar la pala hacia adelante para coger esa distancia, ¿no? Donde el músculo está en estiramiento, y en el momento excéntrico, justo cuando está llegando al estiramiento máximo, intentas hacer la parte concéntrica. Ahí, que es cuando pasan las lesiones musculares, es cuando hay un
un desgarro o una pequeña lesión tisular a nivel de la musculatura. En los cursos que hacéis o que hacen de Padel Surf para aprender a manejar el Padel Surf, el equilibrio y tal, se tienen en cuenta, es decir, cuidado con ese tipo de ejercicios, con ese tipo de lesiones, cuidado. ¿Tenéis en cuenta todo esto? A día de hoy, lo que te preguntaré sobre todo. Sí, no. Me voy a salir de aquí y después de aquí hago lo que sea. No, a día de hoy, lo que es un instructor básico, diría que lo tiene en cuenta, pero no obviamente tanto como a lo mejor lo puedo tener yo o mis compañeros que han estudiado lo mismo que yo, porque entendemos la fisiología y el cuerpo humano de otra forma, ¿no? Entendemos como una máquina que funciona con sus pros y sus contras, y es muy importante tener en cuenta pues cómo funciona un músculo, cómo funciona un tendón y qué factores hacen que se irrite o que causen un daño que luego te provoque una lesión, ¿no? Entonces es trabajar como siempre. Tienes que tener una preparación física previa. Si físicamente tú estás fuerte, ¿no? Tienes un buen dorsal, en el caso pues del paddle surf y el surfing en general, eso te evita lesiones, ¿no? Y ahí está la prevención de lesiones, que es toda la parte más del ejercicio, ¿no? Porque también me estoy centrado por la otra carrera que he estudiado CAFIT y fisio, y luego la parte de fisioterapia es más el intentar, una vez que se ha lesionado, prevenir la lesión, o una vez que se ha lesionado hacer una buena recuperación para volver a remar con fuerza. Bueno, yo siempre digo que a veces el fisio es el que trata una patología, el que yo vengo a ti y te digo, mira, tengo la espalda destrozada, te voy a hacer Padel Surf, cualquier cosa, y como fisio me rehabilita esa espalda, me la cura. Lógicamente yo siempre digo que cuando hay rehabilitación siempre se pierde masa, se pierde dolor, se pierde músculo, se pierde fuerza, y creo que cuando ya está dice, bueno, el fisio te dice, bueno muchacho, ya estás bien, ya te puedes ir a casa, que ya mi trabajo está hecho. Entonces es cuando empieza el trabajo del INE, o sea, eso es correcto. Cuando empieza el otro, que es el que refuerza esa musculatura. Siempre digo lo mismo, la patología es para el fisio y la fuerza muscular ya lo damos a la otra parte, sin tener en cuenta el ejercicio terapéutico, porque hay una guerra con todo esto. Pero una controversia. Pero decir que tener las dos pues también te da mucha ventaja a la hora de trabajar tanto en la patología como en reforzamiento de ella. Y entonces, ¿cómo se refuerza la parte lumbar? Yo, por ejemplo, soy profano, ¿qué tendría que hacer? Que no lo voy a hacer porque no creo que aguantara mucho una tabla, pero bueno, ¿qué tendría que hacer previo a subirme a la tabla? Hombre, para fortalecer toda la parte lumbar, para mí hay unos básicos que es, sobre todo, el cinturón, ¿no? Lo que es como lo que se llama el cinturón pélvico, o toda la cadena de los glúteos, del abdomen y de los paravertebrales. Toda esa zona tiene que estar activamente y tiene que ser funcional, pero sobre todo tiene que tener esa masa muscular que te proteja, ¿no? Al final, cuando te duelen las lumbares, en la gran mayoría de los casos que yo he tenido, no suele ser no se suele desencadenar directamente por un problema lumbar, sino realmente porque hay un déficit muscular, en este caso a nivel glúteo, a nivel de abdomen, que está sobrecargando toda esa zona, ¿no? Entonces, normalmente cuando en el paddle surf pasas mucho tiempo de pie, sí que se te carga la lumbar cuando tienes una debilidad glútea, sobre todo, y no es capaz de contraer bien el abdomen. La lumbar pues se lleva todo el peso, ¿no? Al final, pues la columna vertebral es donde se almacena gran parte de nuestro peso, aparte de las piernas, ¿no? Pero sobre todo el tren superior. Entonces, ese punto es importante protegerlo para que luego pues no tengas lesiones o molestias en el día a día. Bueno, y luego también los que van con tabla van un poco flexionados, ¿no? Correcto. Rodillas semiflexionadas. Los gemelos también debe decir, rodillas, o sea, parece un poco todo. Es que parece a veces que todo es muy simple. Ves una persona con la tabla, con la carrera, y dices, bueno, vale. Pero luego viene una ola, viene esto, hay que equilibrar, hay que cargar pesos en un sitio, cargarse todo en otro. O sea, es complicado. O sea, sí, bueno, a ver, es complicado, no es complicado, y es complicado ir, mantener el equilibrio lo es, pero luego también es verdad que la gente se echa a hacer todo esto sin tener unos conocimientos previos, o sea, o como mínimo esforzarse. Y en el caso de la vela, lo has dicho tú, o sea, el que mira arriba, también qué tipo de ejercicio recomendáis vosotros antes y después, por ejemplo, de una regata o de subirse a una regata de vela. Es muy distinto el enfoque antes o después de una regata, ¿no? Antes, sobre todo, lo más importante es la correcta mentalización. Yo siempre, cuando hablo con los regatistas, pienso que la mente, bueno, en general, en los deportes,
a veces te juega una mala pasada, ¿no? Y muchas veces es por no estar mentalmente en el sitio, es cuando, bueno, pues te lesionas, ¿no? O te tropiezas o no estás realmente. Entonces hay una buena preparación mental, que es sobre todo el tener un buen conocimiento del cuerpo, calentar bien, sobre todo los grupos musculares que vas a utilizar en ese deporte, ¿no? Que, pues bueno, si tu objetivo en el barco es más el hacer banda, que es estar sentado, pues bueno, de calentar bien la parte lumbar, de trabajar bien la movilidad, de tener una correcta activación y ser consciente cuando estás haciendo banda de intentar cambiar de postura y no tener una postura mantenida, que al final es la que lleva a la lesión, ¿no? El estar tanto tiempo sentado de la misma forma, al final se puede evitar intentando cambiar un poco lo que es la postura en ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, y luego están los que, tanto los que suben a proa, los que están mirando más a nivel de vela, es estar mentalmente ahí, porque luego hay otras cosas que la vela, y lo bueno de los deportes náuticos, que muchas veces no puedes prever que viene, pues, el viento que va a haber, o hay situaciones que no se pueden prever porque la naturaleza es impredecible, ¿no? A día de hoy hemos llegado a conocerla un poco más, pero cuesta, ¿no? Entonces es estar preparado para cualquier tipo de situación. Y lo mismo, pues bueno, yo lo llevo al surfing también, que es uno de los deportes que practico mucho. La ola, nunca sabes cuándo va a venir la ola grande, pero tú tienes que estar preparado para esa ola, tanto para surfearla como para, bueno, intentar aguantar la respiración cuando te cae encima, etcétera, ¿no? Y estar, bueno, físicamente y mentalmente preparado para estas situaciones. Bueno, lo que dice del surfing, a mí sí me llama la atención esos vídeos de Estados Unidos, incluso de Canarias, con esas olas. No sé si vi en Portugal, que hay un sitio con olas no sé cuántos metros, y dices, pues yo no sé cómo no se los comen. Y ahí no llevas palo ni llevas nada. Ahí no te echas nada. Ahí a la ola. Ahí sí que tienes que tener no solo equilibrio, sino también una fuerza para resistir también el ímpetu de la fuerza que lleva la ola y el mar, ¿no? O sea, correcto. Ahí, bueno, la forma física... ¿Tú haces eso aquí en Mallorca? ¿Hay olas tan grandes aquí o no? Hay olas, pero no... Pero es un aficionado de evitar de 1 metro. Es el Mediterráneo y aquí hay lo que hay. Suele haber alguna que otra ola, pero bueno, yo creo que Mallorca es un sitio mucho mejor para hacer paddle surf, porque al final, si miras al mar cada día, el mar suele estar plano, ¿no? Y realmente aquí para hacer surf, pues dependemos de tormentas, dependemos de vientos, que son los que al final levantan la conocida ola mar de fondo que hay aquí, y que suele funcionar bien. Pero en principio hay surf, más de lo que la gente se espera o se piensa, pero nada en comparación de lo que se puede encontrar uno en Canarias, Portugal, o el norte de España. Porque yo, como buen mallorquín, las olas no las veo tan grandes. Pero bueno, sí he visto gente ahí en el Arenal y en Capastilla aprovechando, a veces que hace mal tiempo, y aprovechan eso. También cuando vas a la parte poyensa, los que van ese paracaídas, que hacen, no sé cómo se llama, el surf. Kitesurf, windsurf. Van con un paracaídas, y unos que van casi volando por encima del mar, con una especie de... Sí, es que hay nuevas modalidades que han salido. Claro, el sector náutico está creciendo muchísimo a nivel de deportes, por lo tanto también los fisios tenemos que estar ahí, que hay poco, hay bastante demanda, pero claro, aumentan los deportes. Ahora ha salido el wing surf, que es como wing es como una ala, ¿no? Cogen una ala y van encima de una tabla, que esa ala les lleva el viento. Es difícil de explicar, pero cuando uno lo ve se queda muy asombrado, porque es un deporte completamente nuevo. Luego está el windsurf, que esa es con la mítica vela y uno está de pie. Luego está el kitesurf, que es con una vela que va más arriba, ¿no? Y es como una cometa, básicamente. Y luego está la modalidad de los foils, que eso es una modalidad que se mete en todas las disciplinas deportivas del sector náutico, que es que simplemente quitas la fricción de la tabla y la fricción pasa por solo una parte final, que te genera la inercia, que en vez de ir a utilizar la fuerza del viento, utiliza la fuerza de la ola también. Entonces, claro, las velocidades se pueden multiplicar, ¿no? Y bueno, ahora que fue el trofeo el Princesa Sofía hace 1 mes y pico aquí en la Bahía de Palma, primero era alucinante ver la cantidad de deportistas acuáticos que había. La segunda concentración de deportistas acuáticos más grandes después de los Juegos Olímpicos de Tokio, que eso
se dice pronto, ¿no? Y más aquí en Mallorca. Sí. Y claro, luego toda la modalidad de foil, que foil hay para vela, hay para surf, hay para windsurf, es una pasada. Es como un Fórmula 1 ya. Eso... O sea, que no os falta trabajo. No, falta trabajo y falta gente pues que sepa, ¿no? Realmente de cómo tratar lesiones y cómo pues, sobre todo la prevención, ¿no? El poder prever esas lesiones que puede tener un deportista, porque obviamente lo que hay que evitar cuando se trabaja en el alto rendimiento, en el rendimiento deportivo, es que no llegue a esa lesión y si hay alguna molestia, pues el intentar resolverla cuanto antes, o para que no vaya para más, ¿no? Y luego, pues bueno, en el caso de que se lesiona, yo siempre pienso, cuando hay una lesión, es un buen momento para trabajar uno mismo, tanto el rendimiento físico como mejorar la lesión, para volver con más fuerza, ¿no? al campo de batalla. Y pregunto, ¿y hay alguna lesión específica en deporte náutico que no esté en otro tipo de deporte? ¿O será lo mismo? O sea, digo, y cada deporte imagino que tendrá una lesión típica o en un sitio típico que es más común. En la náutica imagino que pasará lo mismo. O el surfing tendrá una lesión típica, la vela tendrá otra, donde se producen más número de lesiones con el mismo deporte o la misma actividad deportiva. Totalmente. Al ¿Suele final, haber alguna que es la que más cunde? Hay de todo. Es que ya te digo, depende de la modalidad deportiva, pero al final, al ser un deporte que depende también de las condiciones meteorológicas, hay de todo. Porque al final, cuando, por ejemplo, en el surfing tú coges una ola y intentas pegar un aéreo y caes, ahí donde suele sufrir mucho es la rodilla, y que parece un deporte que no hay tanto impacto. En el surf se dan varias lesiones de ligamento cruzado de rodilla, por ejemplo, que eso es, bueno, sobre todo de la pierna que uno tiene atrás, ¿no? Que es la que controla el movimiento. Luego en vela, pues ya te digo, son más a nivel de problemas de disco, ¿no? Esa es la de hernia de disco, es la más conocida en la vela, tanto cervical como lumbar, pero por la presión que está teniendo constantemente esa articulación, ¿no? Que eso, bueno, se da en esos deportes, no se da esos problemas en los discos, no se da, por ejemplo, en el surf o en el paddle surf, ¿no? Ahí es que es otro tipo de lesión. No hay una que diría concreta, además, porque de lo que yo he visto es un poco de todo. Ahí es que hay de todo, ¿no? Bueno, no es como el fútbol, que a lo mejor los isquios están ahí castigados. Bueno, el fútbol es más habitual, o sea, hay deportes que parece que cuando vemos la gente hacer surf parece que son deportes complicados. A mí no se me ocurre coger una vela y a tirarme ahí volando por el mar y tal. Aparte no me veo capaz de eso, ¿no? Pero yo a mí me sacar de la barquita y 4 ruedas y ya está, ¿no? Pero en la náutica hoy en día, que hemos terminado viendo, son las competiciones de remo, y luego hablaremos de la piragua, que también se ha puesto, del kayak y tal, que también está. Pues claro, yo siempre digo, no es lo mismo navegar en un río que tienes un agua tranquila a navegar en el mar con un agua mucho más, que lo que dices tú, que el tiempo es imprevisible. Y aparte, lo que siempre digo, hay gente que coge y dice, bueno, voy a empezar a correr, se coge unas zapatillas, empieza a correr. Digo, no, hombre, antes de ponerte a correr o antes de hacer algo, como mínimo, no sé, prepárate con alguien que te diga, escolta, antes de hacer eso, prepárate o haz algo para coger. Ahí estáis vosotros, ¿no? O sea, totalmente, ahí estamos nosotros. ¿Y lo hacéis? ¿Tenéis grupos para esto? Sí. ¿Tenéis gente que viene a preparar para eso? ¿Recomendáis? ¿Os movéis? Recomendamos y estamos creciendo, obviamente, poco a poco, ¿no? Al final... Vale, perdona, casi es una especialidad, o sea, el hecho de la náutica, ¿no? Sí, porque a mí me sorprendiste cuando te conocí hace tiempo y me dijiste, de la náutica, pues a ver, cuéntame. No, a ver, es una especialidad, además, bueno, tenemos la suerte de que en Mallorca tenemos más de 550 kilómetros de costa, ¿no? Que al final es una isla, que estamos rodeados de agua, y que nosotros siempre desde pequeños pensábamos que, claro, el deporte náutico aquí se debería de fomentar mucho más. Salen un montón de deportistas, de medallistas olímpicos de la isla, y nos hemos dado cuenta que la isla mira de espaldas al mar, ¿no? Y hay que ver cómo realmente acercar a las personas a este entorno para realmente como que despierten en ellos la necesidad de querer disfrutarlo, porque ya no solo estamos hablando de que hacer deporte o moverse o tener un estilo de vida activo es saludable, ¿no? Sino realmente también el hacerlo en un entorno natural aumenta esos beneficios, ¿no? Y si estamos hablando ahora de salud en términos generales, es que los beneficios son muy elevados. Estamos hablando de que
que la adherencia a estos deportes es mucho más grande que si nos apuntamos a un gimnasio, la desconexión, el aire que se respira es mucho más limpio, la reducción del estrés, y al final que esto, pues bueno, te lo da la experiencia y te das cuenta en el día a día que pasamos mucho tiempo en espacios construidos, ¿no? En interiores, mucho más de lo que uno piensa. Luego cuando piensas y dices, bueno, realmente ¿cuándo fue la última vez o cuánto tiempo a la semana paso fuera, ¿no? Al aire libre? Y dices, ostras, es bastante, ¿no? Es bastante tiempo, y se está hablando se calcula entre un 80 o un 90% en la población de Occidente, ¿no? Que del tiempo que pasamos en espacios en el interior. Por eso más aún es necesario el hecho de hacerlo, ya que decides hacer actividad física en un entorno natural, hacerlo fuera, ¿no? Hacerlo, pues bueno, Mallorca tiene el mar, tiene unas condiciones perfectas, ¿no? Como si fueran, si en términos de nieve ya es complicado conseguir una buena temporada de 6 meses, pues Mallorca tenemos 12 meses de condiciones para hacer deporte náutico. En invierno, bueno, en vela la puedes hacer siempre, el paddle surf también, si te compras un neopreno. Entonces, bueno, también es atraer a la gente a este tipo de entorno, que necesita una preparación previa, obviamente, sobre todo también de seguridad, ¿no? Ya es que estamos entrando en que una buena sesión de seguridad también reduce lesiones y reduce problemas en el mar, ¿no? Es algo que realmente ya es más complejo, porque entras con terminología más de socorrismo, de primeros auxilios, cosas que también hemos dado en la carrera, como una correcta respiración diafragmática, ¿no? Sobre todo si vas a practicar apnea, pero para controlar esas situaciones que te llevan en este entorno, ¿no? Que son las impredecibles. Hay que estar preparado para todas las situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, eso es bonito, el poder aumentar el confort de las personas para mejorar su bienestar, ¿no? En este entorno que lo tenemos aquí tan cerca, pero que a mucha gente le da respeto. Y en cuanto al kayak, ¿qué me recomendarías? Y la piragua, porque el kayak o la piragua y tal, ¿qué recomendarías? Porque ahí sí andas con los pies y mueves brazos, la espalda está ahí apoyada, y ahora también se ha puesto de moda, la gente ya va con kayak hinchables, sí, gente que va a la playa los hincha y dices, bueno, vale, que son kayak de plástico, que a lo mejor es una piragua que más o menos se mueva, y luego hay piraguas de mar y muchos tipos de piraguas que son de río, que siempre viene una ola, pumba, a prueba. Total. O sea, y también vas con los pies ahí estirados, los pies ahí encogidos, que también, que imagino que se hacen mucho tiempo ese tipo de pata, pues tiene que ser muy recomendable. No sé, es que todo tiene su inconveniente. Todo tiene su inconveniente, ¿no? Igual que correr, ¿no? Que si corres mucho, luego te estás haciendo daño en los meniscos, no, pero realmente en la parte de la piragua hay una parte fundamental que es la movilidad, tanto previa al ejercicio y post ejercicio, ¿no? Porque tú a tu espalda tienes que calentarla un poco antes, porque va a estar mucho tiempo en la misma posición, y al final, pues bueno, los músculos se tensan, crean más tensión en toda la parte lumbar, porque es donde cae el peso, ¿no? Entonces, lo más importante es calentar bien, sobre todo, bueno, como en cada deporte, tiene que calentar sus grupos musculares, ¿no? Pues en la piragua, sobre todo lo que son, pues el manguito rotadores tiene que estar caliente, pero también pues todo lo que son los paravertebrales y los multífidos también tienen que estar activos, ¿no? Y también pues todos los músculos que están involucrados en la tracción, en el empuje, ¿no? Como son el dorsal ancho, como son el pectoral, también es importante para llevar la pala hacia adelante y tener más fuerza para empujar. Estamos hablando del redondo mayor, el redondo menor, bueno, varios músculos, ¿no? Del grupo muscular de la espalda, que tienen que estar activos para luego no tener lesiones y molestias, ¿no? Que es básicamente con un breve calentamiento y movilidad se tiene mucho ganado. Pero como te he dicho antes, al final la técnica hace mucho. Tener una buena técnica, el saber remar bien, porque si estás remando con la pala al revés, estás intentando como tirar de las orejas, ¿no? No vas a ir ni más rápido, vas a hacer mucha más fuerza, y al final lo bueno es intentar hacer la menos fuerza posible y avanzar lo máximo posible, ¿no? La técnica siempre es eso. La técnica es importante para optimizar tu energía. Bueno, Paul, y a ver, yo sé que también estás en proyectos. ¿En qué proyecto estás? Mira, cuéntame uno, no me los cuentes todos, ¿eh? Tengo un proyecto que dentro de ese proyecto, pues bueno, hay varias ramas, ¿no? Pero bueno, el proyecto se llama Mar de Fondo, que nació hace 2 años y medio aproximadamente, y bueno,
el proyecto nació básicamente por la necesidad que vimos en la isla. Somos de aquí de toda la vida, hemos disfrutado del mar, ¿no? Del viento y de las olas, de la increíble vida submarina que tenemos en la isla de Mallorca, pero bueno, también nos hemos dado cuenta de todo el deterioro que está sufriendo nuestra isla, y viendo un poco el contexto donde está yendo nuestra sociedad, que estamos, bueno, en gran parte tenemos una sociedad que es físicamente inactiva, que cada vez, bueno, está más tiempo en entornos construidos, pasa menos tiempos en entornos naturales, está más tiempo también, sobre todo la gente adolescente. Estamos hablando de un 80% de los adolescentes que pasan mucho tiempo en redes sociales y no cumple con las recomendaciones de la salud de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, viendo todo el panorama social, panorama ambiental a nivel mundial y a nivel local, que bueno, con todo el tema de los vertidos fecales que hay, el turismo de excesos, ¿no?, que está deteriorando la isla, nace la necesidad de crear un proyecto que se llama Mar de Fondo, que busca, a través del deporte, acercar a las personas al entorno marino para despertar en ellas la necesidad de protegerlo, ¿no? Al final vemos la importancia de transmitir un estilo de vida activo, sano y consciente con el medio ambiente para toda la sociedad en general, ¿no? El poder hacerlo desde la buena técnica, ¿no? Hablar desde aumentar el confort de las personas para realmente querer proteger el medio. Porque al final nos hemos dado cuenta que la gente que más conoce, ¿no?, cuando más conoces el entorno, más quieres cuidarlo y protegerlo. Y ahí es un poco por qué nace, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todo lo que quieras saber yo te lo cuento. Bueno. Todo lo que hacemos, porque ahí ya nacen varios proyectos, a nivel educativo, a nivel de eventos que también tenemos, otros trabajos que estamos haciendo, y bueno, poco a poco estamos creciendo y teniendo mucho impacto. ¿Y cómo nos ponemos en contacto con vosotros? El que quiera participar de alguna manera o de forma voluntaria, o de la necesidad de estar con vosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿Dónde llamar? Pues para contactar con nosotros está en nuestras redes sociales, por nuestro Facebook, Instagram, que nos llamamos Mar de Fondo Project, con J, y luego por mi propio correo electrónico, que es paul@mardefondoproject.com, o incluso en nuestra página web, mardefondoproject.com. Ahí ya encontráis toda la información necesaria, más detalles sobre lo que hacemos, nuestros eventos, que tenemos uno este sábado, que es de ciencia ciudadana y de Photosub, es una acción subacuática en la que vamos a valorar el estado de la Posidonia y aportar datos también a la comunidad científica de observadores del mar, que están haciendo un trabajo increíble, y acercar básicamente la ciencia a la ciudadanía y crear esa ciencia ciudadana. Esto y luego el ejercicio saludable, como siempre. Totalmente, ¿no? Eso es creo que todo va ligado, ¿no? El pilar fundamental para nosotros es la salud, el deporte y la conservación del medio marino. Esos son nuestros tres pilares, y obviamente cuando hablamos de salud estamos hablando de un término muy, muy grande, muy importante, que para cuidar la salud de nuestros mares o de nuestro planeta, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es por eso que el estilo de vida es tan importante, ¿no? El tener deportes, el tener un grupo de personas que te transmita valores, y que realmente cuidarse empieza por el estilo de vida que uno escoge, ¿no? La alimentación, lo que bebe, cómo duerme, porque eso también influye en las lesiones, ¿no? En cómo nos recuperamos y cómo mejoramos. Esto está muy bien, esto imagino que lo vais enseñando de forma educativa a grupos y demás, y también la forma física. Creo que es importante el evitar la lesión, y luego también saber que cuando uno se lanza y dice, bueno, yo me echo ahí al mar y ya veremos, saber que hay gente o que hay profesionales que te pueden decir, bueno, si tienes una lesión y cualquier cosa, una cosa es prevenirla a nivel de fisioterapeuta, de oye, cuidado con eso, con otro, y luego también es rehabilitar ese tipo de lesiones, que es lo que realmente también hacéis vosotros dentro de vuestro campo. Bueno, yo simplemente decirte que yo, como voy con golondrina, pues no sé si necesito hacer algún tipo de ejercicio, pero veo que esto de coger paddle surf y tal, que sepa la gente que los que van en golondrina con la bolsita, pues no lo necesitan, no lo sé, pero lo que sí es cierto que se echa al mar a hacer cualquier tipo de deporte, que sepa que hay fisioterapeutas, que estáis vosotros, que hay muchos profesionales sanitarios de la fisioterapia que están ahí siempre para curar cualquier tipo de lesión y para aconsejar, más que curar, para prevenir que se produzcan. Paul, muchas gracias, encantado de verte. Muchas gracias a ti, Tony. Un placer. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Hasta luego. Otra vez. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues.
Acude a un fisioterapeuta. Radio